Muy buenos días. A nombre de EY y a la LUF les doy la más cordial bienvenida a este evento denominado Desafíos y oportunidades del sector inmobiliario de bodegaje y logística. A quienes nos ven a través del sitio web en vivo.iguaychile.cl y por EMOL TV. En el contexto de la alianza que tenemos entre EY y a la LUF, presentaremos por segundo año consecutivo este webcast y además abordaremos los retos y proyecciones del sector inmobiliario junto a la opinión de actores relevantes de la industria, tanto a nivel internacional como local. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número WhatsApp que aparece en pantalla y consideraremos dar respuesta durante la fase de panel de conversación. Comenzaremos la presentación por un experto internacional quien nos hablará del sector inmobiliario de logística y bodegaje. Él es Fernando González, socio de construcción e infraestructura para Europa, Oriente Medio, India y África. Fernando nos acompaña desde España, por lo tanto nos acompañará de manera remota. Hola Fernando, muy buenos días. Adelante con tu presentación, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción, Danilo. Bueno, un placer estar con ustedes. Por desgracia, en remoto. No he podido asistir en persona. Pero bueno, agradezco muchísimo la invitación y espero que resulte interesante estas observaciones, ¿no?, que voy a hacer sobre la industria. Antes de nada, bueno, de lo que vamos a hablar son los desafíos y oportunidades en el sector inmobiliario. Va a estar lo que les voy a contar muy enmarcado en la actividad del sector, tanto en España como en Europa. Pero bueno, ya sabemos que el mundo cada vez es más global y siempre las tendencias acaban siendo comunes, ¿no?, en todos los mercados. Simplemente para que lo tengan en cuenta, nosotros en España, en colaboración con muchos países europeos, realizamos estos informes que son parecidos a los que van a compartir en un rato los compañeros chilenos. Nosotros lo denominamos telescopes y lo que hacemos es cubrir las distintas vertientes, ¿no?, que recoge el sector inmobiliario, pues tanto de vivienda como de oficinas, de retail, ¿no?, de comercio, hotelero y por supuesto no podía faltar el logístico, que en concreto ese informe lo publicamos en el mes de marzo del 2022 y aunque ha habido cambios, ¿no?, en los últimos meses, pero todavía se encuentra de muchísima actualidad. Yo para comenzar me gusta siempre iniciar con esta transparencia, ¿no?, en la que se puede visualizar muy bien pues todo lo que acompaña el sector. En primer lugar, a nivel de visión general, pues sí que es cierto que se espera una recuperación desigual, ¿no?, después de la agitación internacional que estamos viviendo. Esto ya no solo por la situación del COVID, que por desgracia nos tocó vivir en los últimos años, sino también por la situación bélica, ¿no?, que tenemos en estos momentos en las fronteras de Europa. El PIB español, lo he querido dejar ahí para recalcar la diferencia. El PIB español, que en marzo se encontraba en un más 6,4, ahora ya estamos visualizando con que va a estar más cerca del 2%, para que se den cuenta de las magnitudes del impacto que está teniendo en la economía europea. Bueno, en España la tasa de desempleo sigue siendo muy alta. Esto es una tradición, por desgracia, en nuestro país en comparación con otros compañeros europeos.
Y sí que es verdad que teniendo en cuenta todas estas circunstancias que envuelve la situación actual, la confianza de de los consumidores está cayendo, ¿no? Lo cual no ayuda a que la economía progrese y haya buenas oportunidades. A nivel, enfocándolo en el sector logístico, a nivel de oferta y demanda, ¿qué es lo que nos estamos encontrando en el mercado local? Que hay un aspecto que muchas veces no se quiere afrontar, ¿no? Es una gran preocupación, pero que no muchas veces se trata, que es la tasa de desocupación, ¿no? De vacancy. Como pueden ver ahí, en Madrid está cercana al 10% y en Barcelona se sitúa en el 3%. Entonces, es verdad que aunque se continúa invirtiendo y cada vez hay más metros cuadrados destinados, ¿no?, al mundo logístico disponibles, todavía hay un aspecto de mejora relacionado con el vacancy y luego comentaré algún aspecto en el que se está trabajando. Bueno, a nivel de metro, he dejado ahí unos datos, pero es más relevante los porcentajes, ¿no?, de crecimiento, de cómo están evolucionando los metros cuadrados disponibles, bueno, dado el auge, ¿no?, del sector logístico. Y después todo esto va acompañado, ¿no? ¿Cuál es la causa? Pues, obviamente el comercio electrónico es el que está acompañando toda esta deriva y es lo que hace que los inversores estén viendo un atractivo muy grande. A nivel mercado, como pueden ver en el apartado 3, el volumen de inversión mundial en activos logísticos, como pueden comprobar, ha tenido un crecimiento cercano al 60%. Esto, otra vez, está acompañado por todo el auge, ¿no?, del comercio electrónico, la situación del teletrabajo y del el COVID, ¿no?, en sí, que ha supuesto un impulso muy grande para este sector. Pero es que después, si lo vamos aterrizando a nivel Europa, también creció sorprendentemente en un 51% interanual. Y esto está muy asociado y en Europa tenemos las dificultades, ¿no?, de las grandes ciudades con lo que son las inversiones que se llaman de última milla, ¿no? El último paso del gran distribuidor hasta los domicilios, ¿no?, o las oficinas. Ese es en el que se están enfocando gran parte de las inversiones, tanto en activos como en tecnología, como voy a comentar ahora dentro de un ratito. Y después, a nivel de inversores, las yield, ¿no?, las tasas de descuento, están en mínimos históricos. La verdad es que el apetito, ¿no?, de todos los inversores y la falta de otro tipo de inversiones con una rentabilidad atractiva ha hecho que muchos inversores, ya sean del mundo real estate, ¿no?, en el sector inmobiliario en general, como de otro tipo de fondos, estén interesados en invertir. A nivel de financiación, bueno, vemos que la banca española está deseosa, ¿no?, de participar, si bien hemos visto que la banca internacional por el momento estaba siendo mucho más efectiva a nivel de los tipos, ¿no?, que estaban ofreciendo y las rentabilidades. Los costes de endeudamiento, por desgracia, teniendo en cuenta la coyuntura actual, parece que este estudio era de marzo, pero con la situación que tenemos ahora, pues van a ser uno de los asuntos que más preocupe, ¿no?, a nivel de inversión, por esos porcentajes adicionales, ese diferencial adicional de rentabilidad que se va a tener que pedir a la inversión. Y después, bueno, también indicábamos aquí a nivel de capital alternativo, hemos visto que hay muchos inversores que vieron en esta industria una oportunidad, pues compañías de capital riesgo que de alguna forma han estado interviniendo en operaciones de inversión. No me querría detener mucho, pero bueno, habíamos dejado ahí algunos indicadores clave en el que se puede visualizar mucho cómo va evolucionando el precio entre la zona prime, ¿no?, las zonas más cercanas al centro de las ciudades,
En este caso hemos incorporado 3, Madrid, Barcelona y Valencia, que son pues 3 de las ciudades más relevantes de España a nivel de logística. Y se puede apreciar, ¿no?, sobre todo en Madrid y Barcelona, cuál es la caída de valor en cuanto te alejas, ¿no?, del centro y de ahí la importancia de estas inversiones en última milla que comentaba antes. Entonces, bueno, esto a nivel resumen. Después, en esta transparencia, lo que tratamos de demostrar es el por qué los inversores de los Real Estate Investment Trust, ¿no?, los fondos inmobiliarios, siguen preponderando, ¿no?, las inversiones en logística. Entonces, bueno, es cierto que es un mundo que se está transformando completamente. No quiere decir que la logística antes no era importante, pero ahora con el comercio electrónico ha pasado a cobrar un espacio mucho mayor, ¿no?, en el interés de la comunidad inversora. Y en este gráfico, pues hemos tratado de dibujar cuáles han sido las distintas fases, ¿no?, que ha sufrido el mundo inmobiliario, ¿no?, del patrimonio en renta. Y se puede ver pues cómo comenzamos, ¿no?, con la euforia del retail, en la que yo recuerdo que prácticamente todos los fondos, ¿no?, estaban buscando inversiones en este tipo de activos. También las oficinas eran muy populares y después tuvimos la crisis de las oficinas que hizo reducirse muchas inversiones. Se recuperaron rápidamente y después, pues por culpa del COVID, pues se han reducido dramáticamente, ¿no? Y ahora con las tendencias del smart working, ¿no?, y del teletrabajo, pues probablemente va a ser difícil que lleguen a recuperar esos mismos niveles. Pero sí que vemos cómo a nivel logístico, ¿no?, siempre ha tenido una tendencia alcista y ahora mismo nos encontramos, desde luego, desde el 2020 podemos denominar el boom logístico, ¿no?, en el que todo el foco hay pocos operadores, ¿no?, que se dediquen a las inversiones en real estate que no estén analizando posibles inversiones en logística. En esta transparencia no voy a repasar, obviamente, cada una de las patas, ¿no?, que componen el sector logístico, pero sí me quería detener un segundito en la gráfica de la izquierda, ¿vale? La cuota de mercado que tienen los transportistas y después, a su vez, la utilización de capacidad, ¿no?, de estos transportistas, lo relevante que es y el por qué hay muchas oportunidades de negocio en este sector, ¿no? Como se puede ver, la estratificación, ¿no?, la concentración del negocio en determinados operadores de transporte es muy baja para todo el mercado global, que ese es un dato que nos hace pensar que probablemente llevará a una consolidación, ¿no?, en el futuro. Y después, a su vez, la utilización de la capacidad pues redunda al final en la eficiencia, en los precios, en la competitividad, ¿no?, en su conjunto. Entonces, es algo sobre lo que también se está poniendo mucho foco, ¿no?, mucho interés. Y bueno, y ahora en alguna slide posterior le voy a comentar alguna iniciativa. Pues, como no podía ser de otra forma, el mundo de los transportes, ¿no?, no deja de ser un sector logístico, ¿no?, y de transporte de mercancía que está en el foco porque la actividad, pues simplemente por el transporte de mercancías, pues es emisora, ¿no?, de gases de efecto invernadero, del CO2. Entonces, es cierto que este mundo, ¿no?, de la logística está intentando posicionar mucho para ser capaces de generar esas inversiones que permitan decir que estás cumpliendo con los criterios de ESG, ¿no?, de sostenibilidad en las inversiones que se realizan. Y lo cierto es que el mercado está acompañando. En esta gráfica que acompaña hemos incorporado un índice, ¿vale?, que es el retorno que obtienen los accionistas
de compañías, bueno, de fondos REIT, ¿no? Y se puede observar cómo el promedio anual de rentabilidad que han obtenido unos respecto a otros es de 10 puntos superior. Con lo cual, hay muchas veces que existen dudas, ¿no? de si es tangible esas inversiones a nivel de retorno. Y bueno, lo cierto es que en aquellas compañías que son públicas y tienen valores cotizados, sí que es observable este impacto. A nivel de, esto está muy asociado con lo que comentaba antes de la fragmentación del mercado, que es una oportunidad, ¿no? Para muchos operadores. En esta transparencia, distribuido por infraestructura logística y también por gestión logística y las distintas tipologías que tienen, ¿vale? Tanto transporte terrestre como por puertos, por ferrocarril, aeropuertos, etcétera. Hemos querido incorporar cuál es la cuota de mercado mundial de las 10 principales empresas por cada uno de los segmentos, ¿vale? Y como podéis observar, el impacto que tienen estas 10 principales compañías, salvo en nichos muy concretos y muy regulados, como puede ser el ferrocarril, en el resto, la concentración que tienen del total de la capacidad productiva, por así decirlo, es relativamente escasa. Esto, por supuesto, no ayuda a la eficiencia, ¿no? en muchos procesos, pero como decía al principio, es una tremenda oportunidad de consolidación para conseguir aglutinar grandes grupos, ¿no? Logísticos. Como podéis ver en el cuadrito de abajo a la izquierda, el 85% de los almacenes logísticos, además en todo el mundo, son propiedad de pequeñas y medianas empresas. ¿Vale? Es cierto que muchos de ellos están obsoletos, ¿no? Habría que hacer inversiones en ellos para adaptarlos a las necesidades actuales, pero muchas veces no hay que mirar solo a nuevas inversiones, sino también a rediseño de las actuales. Y bueno, en relación con esto, pues aquí quería mostrarles el caso español, ¿no? En el caso que teníamos en nuestro mercado, la proporción de propiedades logísticas en manos de pequeños, de pequeños propietarios era muy, muy, muy elevada. Y en la actualidad, tras la entrada en este segmento, ¿no? del mercado de determinados operadores pues muy relevantes o que han puesto su foco además de otros subsegmentos del patrimonio en renta, en el logístico, pues hacen que ahora pues un 41% esté en manos de estos pocos operadores, como podéis ver ahí en pantalla. Y después hay otros propietarios que igualmente ahora mismo están buscando posibles operaciones de compraventa. Lo único, como es lógico, pues siempre dependiendo de que los precios sean acordes a lo que se merecen, ¿no? Ese tipo de activos con la rentabilidad que tienen. Y bueno, en la tabla de la izquierda hemos querido mostrar una tabla con el inventario, ¿no? los millones de metros cuadrados disponibles en España y lo que está planificado que existan en los próximos años, hasta el 2025. Y bueno, como podéis observar, la evolución ha sido ascendente, pero lo que se está proyectando para los próximos ejercicios es muchísimo, muchísimo más debido a estas tendencias que os he comentado antes. Y intentando aterrizar a la tendencia que había comentado antes o el interés, ¿no? de este segmento de la última milla, ¿no? Que es el gran desafío. Siempre en se dice, ¿no? que esta última inversión que hay que hacer para acercar los productos a los consumidores es la más costosa. Y entonces, por eso, muchas de las inversiones se están encaminando ahí. Como podéis ver en la tabla de la derecha, del total de inversiones que están previstas, que son 6,3 mil millones de dólares, casi el 30% están dirigidas a este último apartado.
como siempre, todo esto está enmarcado en la necesidad, ¿no?, de un beneficio en la distribución urbana, pues por la congestión de las ciudades, el número de kilómetros que tienen que recorrer los vehículos para hacer los repartos, el medio ambiente, como es lógico, ese impacto que tiene en el entorno. Entonces, bueno, este interés de las inversiones pues viene acompañado por este rápido cambio de tendencias que estamos teniendo, esa necesidad de disponer de pequeños centros de distribución. Ya estamos viendo en algunos casos que se están transformando centros de retail puro, ¿no?, que eran de venta al público, en meros centros de distribución. Como decía, uno de los problemas que hay que aplacar es los problemas en las calles, ¿no?, los atascos, la ocupación de zonas peatonales y las restricciones, ¿no?, que cada vez más en grandes ciudades se tiene para la entrada de vehículos. Y bueno, y todo esto es cierto que tiene que ir acompañado de una legislación apropiada por parte del sector público. Muchas veces ¿no?, creemos que estamos jugando solo en el sector privado, pero es cierto que el sector público tiene que decir mucho a nivel de regulación y acompañar a que todo esto sea posible en un entorno en el que haya interés, ¿no?, por la comunidad inversora. Y bueno, y todo esto se está acelerando, como es lógico, por esta tendencia, ¿no?, macro tendencia internacional que tenemos de transformación del comercio en general. Les había comentado hace unos minutos que una de los grandes objetivos, ¿no?, era ganar en eficiencia. Hay una pata, ¿no?, que está muy enfocada en lo que es lograr conseguir disponer de más metros cuadrados disponibles para la actividad logística, pero después a su vez tenemos que ser capaces de ganar en eficiencia. Entonces, en esta transparencia que les comparto, lo que estamos incorporando es distintos jugadores, ¿no?, que están participando en el ecosistema de una u otra forma, intentando aplacar algunos puntos débiles, ¿no?, que están siendo desafiados y que se intentan mejorar, como es lógico siempre, con la búsqueda o bien de una reducción de costes a nivel operativo o bien ser capaz de mejorar los ingresos a nivel de captación de nuevas fórmulas, ¿no?, de colaboración con las diversas industrias. Entonces, bueno, aquí simplemente comentar también que gran parte de estas startups están patrocinadas, ¿no?, o cuentan con el apoyo de los gigantes de la tecnología, porque obviamente es una oportunidad que a nadie se le escapa, que va a transformar el mundo, ¿no?, la logística. Entonces, tienen ese apoyo, lo cual está ayudando a que evolucione de una forma más rápida de lo que en otras ocasiones el sector ¿no?, patrimonialista suele evolucionar. Y bueno, yo ya estoy prácticamente al final de la intervención, entonces, bueno, ¿y ahora qué, no? Pues ahora lo que nos ocurre es que tenemos muchas fuerzas disruptivas, ¿no?, que nos van a estar impactando en la próxima década y tal vez incluso en menos tiempo, ¿no?, porque ahora ya saben que todo cambia a una velocidad mucho más acelerada. Entonces, bueno, todo va encaminado a impulsar el comercio electrónico. Esa es la realidad de los mercados y prácticamente todas las industrias se están transformando y intentando ganar cuota, ¿no?, de mercado gracias al impulso de ese comercio electrónico. Existen cambios de patrones de los consumidores y van a seguir ocurriendo. Hoy no es la temática del evento, pero el metaverso, que ahora mismo nos suena como algo muy lejano, está mucho más cerca de lo que creemos y dentro de no mucho tiempo va a cobrar una relevancia cada vez mayor, ¿no?, en lo que es el aspecto comercial de las compañías. Después hay algo que nos debe de preocupar y por eso estas compañías, ¿no?, este sector está haciendo tantas inversiones, que es la sobreutilización del almacenamiento. O sea, tenemos que ser capaces de incrementar esa capacidad
para que no colapse el sistema. Y después, por último, el cuidado del cliente. O sea, que cada vez, y lo he querido mostrar ahí con un camión y un reloj, cada vez somos más exigentes todos. Yo todavía recuerdo cuando lo tengo muy presente, cuando teníamos que ir siempre a comprar las cosas a los comercios, a las tiendas, y ahora pides una cosa por cualquier compañía de envío no a domicilio, ya puede ser un Amazon, y si llega el envío en más de 2 horas, ya nos estamos preocupando, ¿no? Pues esa tendencia del cliente a ser cada vez más exigente hace que todos estos operadores cada vez estén más preocupados de ese cuidado del cliente, y por eso el mundo logístico tiene que ser capaz de acompañarlo. Y yo, por mi parte, esto es lo que tenía preparado. Por supuesto, cualquier cuestión que tengan o duda, estaré encantado de compartirla con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Fue muy completa y detallada tu presentación y nos servirá de base para nuestro panel de conversación. Fue la presentación de Fernando González desde EY, España, para nosotros. Y ahora invito a Matías Pontillo, líder de consultoría inmobiliaria de EY, y Sebastián Casals, gerente comercial de Alaluf, quienes nos presentarán la segunda versión de desafíos y oportunidades del sector inmobiliario para logística y bodegaje. Les recuerdo que sus preguntas y comentarios los deben realizar en el número que aparece en pantalla y posteriormente consideraremos dar respuesta. Ahora invito a Sebastián. Muchas gracias, Danilo. Hola, buenos días. Saludamos a todos los que están hoy día conectados. Queremos empezar hoy día con la palabra mercado inmobiliario. Cuando uno habla del mercado inmobiliario hoy día, hace un mes atrás, hace un año atrás, se nos vienen a la cabeza un montón de ideas que no son muy buenas. Se nos viene a la cabeza la incertidumbre jurídica, una crisis social, una crisis económica, incluso una crisis sanitaria que afortunadamente parece que hoy ya estamos superando. Sin embargo, de todos esos mercados que uno lo asocia a otro tipo a lo mejor de construcciones, hay uno que destaca sobre todo, que es el de bodegaje, en nuestra, digamos, opinión, y digamos el industrial. Eso hoy día nos da una especie, a los que nos dedicamos a este rubro inmobiliario, nos da una especie de luz al final del túnel, ¿cierto? Y un mensaje un poquito más esperanzador y, digamos, positivo respecto a lo que podría venir. Lo que nos contó Fernando recién es el caso español. La verdad es que aquí ahora recién estuve haciendo algunas anotaciones y me di cuenta que hay muchas similitudes, sobre todo en la Comunidad de Madrid con la región metropolitana, que es donde vamos a enfocar con Matías el estudio. Al tener más o menos la Comunidad de Madrid y la región metropolitana más o menos la misma población y la misma cantidad de metros cuadrados disponibles de bodegaje, hay una sola diferencia que nosotros, digamos, la vamos a decir más adelante. Nos llama mucho la atención la vacancia. Cuando se habla de una vacancia en España, en ese sector, que es muy cercana al 9,6 o 10, y acá tenemos una vacancia que se acerca más o menos al digamos, 0,17 aproximadamente. Más adelante vamos a analizar eso con nuestro panel. Matías viene con más información. Les quiero mostrar un poco. Este estudio comienza en dos partes primero. La primera parte tiene que ver con los datos que recogen igual otras empresas, que lo hacen igual, digamos, de bien. Es un dato de lo que hay hoy en el mercado. Nos enfocamos más en el crecimiento futuro. Hicimos un análisis respecto a los permisos, los anteproyectos, ¿cierto?, de lo que viene hacia adelante en los próximos 2 años. Y finalmente una segunda parte que tiene que ver con entrevistas y una encuesta que se hizo a destacados actores que nos dan su parecer, y con eso hay un montón digamos, de mensajes hacia adelante. Empecemos entonces. En esta lámina mostramos lo más evidente, es el contexto que tenemos hoy día, digamos, económico, ¿cierto? Hoy día hablamos de un PIB que se supone que va a bajar el otro año, una desaceleración económica, una posible alza en el desempleo.
Inflación que esperemos hoy día o en los próximos años, o sea, meses, perdón, empieza a ser ya medianamente estable y a la baja, controlada, ¿cierto? Un crecimiento mundial que la verdad es que hoy día cambia, lo que decía Fernando recién, o sea, lo que en marzo iba a crecer España en su PIB hoy día ya no es, lo que iba a crecer China la semana pasada hoy día ya no es. Entonces, la verdad es que hay mucha incertidumbre en ese sentido. En el contexto logístico tenemos muchas cosas. Tenemos una cadena logística, y vuelvo a citar a Fernando de nuevo, aunque parezca mantra, digamos, pero la cadena logística hoy día está más estresada. Hay una necesidad de clientes, hay una sofisticación además de este cliente donde la cadena necesita cumplir con eso. Hay un comercio electrónico, ¿cierto?, que genera muchísima más presión, digamos, sobre eso. Y hoy día tenemos, por razones históricas, ¿cierto?, de centralización, una región metropolitana que es el principal corredor, digamos, logístico de este país. Muchas de las cosas que llegan a regiones son las que pasan por la región metropolitana. Sigamos avanzando. Si nos vamos a la región metropolitana, nosotros la dividimos, y mucha gente lo hace igual como metodología, se divide en distintos sectores. Un sector es el norte, ¿cierto?, el poniente, el sur y la zona centro. El oriente lo dejamos afuera un poco porque, en definitiva, la muestra que hay de parques industriales, hay uno en la comuna de La Reina y no muchos más, es muy baja. En ese sentido, nosotros hoy día mantenemos un poco lo que dijimos hace unos meses atrás con Matías en la prensa. Lo que preveemos nosotros de crecimiento para los próximos 2 años, 3 años, perdón, es de 1 millón de metros cuadrados. Ese 1 millón de metros cuadrados, que debería construirse, en una mayor parte este año y disminuyendo hacia adelante, debería distribuirse más o menos en la zona poniente y no poniente. Eso es uno de los hallazgos de esto. O sea, vamos a seguir con esas zonas que son las que hoy día concentran la mayor cantidad de metros cuadrados industriales, y se ve un, digamos, aumento en los proyectos nuevos que entran. Las vacancias, como decía antes, son muy diferentes a las españolas. Acá no queremos comparar, no hay cómo. Pero nosotros hoy día en vacancias tenemos en la clase 1 una tasa que va a 0,6 y en la clase 2 a 0,17. Eso es muy bajo. Son vacancias históricas, son vacancias que nunca habían estado en esos niveles en los últimos años. Gracias a eso, al haber más demanda y menos oferta, ¿cierto?, resulta evidente que los cánones de, digamos, arriendo comienzan a subir. Los operadores se han mantenido desde, digamos, el reporte anterior. Acá quiero hacer una aclaración. Nosotros, a ver, lo vamos a decir en fácil. La clase 1 de bodegaje tiene que ver con bodegas más altas a hombro o de viga, digamos, más de 8 metros y 800 metros hacia arriba de superficie por unidad. Más o menos ese es el estándar. Hay otras cosas también. Vámonos a analizar, por favor, la clase 1. En la clase 1 de los centros logísticos vemos un poco la apertura de lo que les mostré recién. Tiene que ver con indicadores por zona, ¿cierto? Si nos acercamos a los gráficos, hay harta información acá, pero tenemos el ranking primero a su izquierda, ¿cierto?, de los principales operadores. Hay algunos que están invitados acá hoy día. Y por otro lado, en este gráfico doble hablamos de la disponibilidad de metros cuadrados, la vacancia, ¿cierto?, y la cantidad, y el valor de arriendos por UF metro cuadrado. La clase 2, si las bodegas se llaman flexibles o más digamos, pequeñas, vamos a ir ahora a ese análisis. En estas bodegas pequeñas, la verdad, más pequeñas, ¿cierto?, usamos la misma vara. Tenemos operadores, el top 10 en una parte, y la vacancia, ¿cierto?, y la cantidad y el valor UF metro cuadrado en cada uno de estos corredores. Eso es lo que nosotros vemos hoy día. Es una foto bastante conocida. Y eso es
más o menos los digamos, datos de esta parte. Ahora, lo relevante es lo que viene ahora, y aquí fue donde nosotros quisimos enfocarnos más. La producción futura de ese 1.000.000 de metros cuadrados que les dije, que además Fernando dijo que ese 1.000.000 ingresó a Madrid en un digamos, año, nosotros creemos que va a ingresar hasta ahora, hasta la fecha de cierre, en 3 años, el 22, el 23 y el 24. En el gráfico superior vemos la cantidad de metros que deberían ingresar este año, ¿cierto? Es la mayor cantidad, es un 40 y algo. En segundo lugar, los del año siguiente y evidentemente en el tercer lugar el subsiguiente, ¿no? Estos son los datos que tenemos hasta ahora y aquí hay que hacer una distinción. Los datos son los permisos ante proyectos que están aprobados hoy día por distintas municipalidades, por una parte, y no sabemos si se van a construir o no. Eso es una diferencia súper importante. Lo relevante acá es lo que está hoy día autorizado y nosotros creemos que a lo mejor un 80 de eso ya se va a construir. Llama la atención lo que tenemos abajo en los gráficos, hicimos una distinción. Las autorizaciones municipales, las que digamos en este estudio nos empezamos a concentrar, son nada más que 3. Como les dije, los anteproyectos primero, los permisos municipales, los permisos de edificación y las modificaciones a permisos. Los anteproyectos los asumimos como proyectos nuevos que probablemente van a abrir el año 2024. Los permisos de edificación, proyectos que podrían abrir este año o el otro, y las modificaciones de permiso, en su mayoría son ampliaciones de centros que ya existen. Si nos vamos a los clústeres, nos damos cuenta que, a nuestro entendimiento, la mayoría de estos metros cuadrados que van a ingresar tienen que ver con digamos, edificios de clase 1. Dado la magnitud que tienen en la superficie, en los anteproyectos vemos que los grupos más grandes hablan de 20.000 a 30.000 y superior a los 8.000, a los 4.000, perdón, y a los 40.000, perdón. Y los permisos de edificación es una tónica más o menos similar. Esto tiene que ver en el qué, digamos, cuáles son las aprobaciones y cómo lo hicimos. Ahora, el dónde. Lo que les decía antes, en esta lámina siguiente, lo que tengo es la producción futura. Esto va a depender de la zona. La norte, poniente, sur, poniente y centro están en ese orden. Como les dije antes, se prevé un crecimiento mucho más grande en la zona norte, seguido muy, muy de cerca por la poniente. Ya vemos eje Pudahuel, ese sector que mucho tiene que ver con el norte también en términos logísticos y de accesibilidad, ¿no? Dentro de esa zona, si nos vamos al gráfico que está inmediatamente abajo, la mayoría de esas zonas son la poniente y la norte. O sea, digamos, hablamos de Pudahuel, hablamos de Colina. San Bernardo se nos arrancó por ahí en el sur, que es otro fenómeno igual en el crecimiento. Lo que está en color amarillo son los anteproyectos, lo que nosotros creemos que va a ingresar en un plazo no inferior a 24, 36 meses. Y lo que está en ese color cian, digamos, son los permisos, que es el stock que va a ingresar lo antes posible, ¿cierto? En los dos gráficos de torta, para ir cerrando, uno está la cantidad de proyectos nuevos, que es un 65%, con, digamos, 35% de modificaciones a permisos ya existentes, que son digamos, lo que vimos en las municipalidades, corresponden a etapas 2, etapas 3, digamos, de centros que ya existen. Y lo tercero y último tiene que ver con la localización de esos proyectos respecto del anillo Américo Vespucio. Si se fijan en el mapa que hay más arriba, la zona centro, que nosotros llamamos, es toda la zona que está dentro de ese, digamos, anillo. En más de un 80%, nosotros lo que vemos en esos permisos aprobados es que este crecimiento va a ser afuera de la ciudad, más alejado, por lo tanto, entendemos que van a haber más cambios de uso de, digamos, suelo hacia el norte y hacia el sur, que permita, digamos, albergar esta demanda más lejos de la ciudad en el término de bodegaje. La mini bodega o la última milla es otra lógica, que esa va más adentro de Vespucio. Con eso queremos terminar los datos y la producción futura. Quiero dejar a Matías, que nos va a hablar de la encuesta. Muchas gracias.
Gracias, Seba. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, en esta segunda parte del estudio queremos enfocarnos en la data más cualitativa. Acá salimos al mercado a preguntarle a más de 60 operadores, desarrolladores, etcétera. Perdonen. Y ahí salen básicamente los números de cuántas respuestas tuvimos de cada uno. Principalmente desarrolladores u operadores de centros logísticos, también operadores logísticos, solamente enfocados en eso, y otros participantes de mercado de industrias relacionadas. Bueno, la encuesta corresponde al segundo semestre de este año, y en esta primera pregunta, uno de los temas principales que estamos abordando ahora. ¿Cuáles son los siguientes desafíos que tiene la industria? ¿Cuáles son los más relevantes para los próximos años? Como esta es nuestra segunda versión, acá tenemos en la barra que ven abajo la comparación con la encuesta del año anterior, más o menos tomada en la misma fecha. Como verán, aquí quisimos agrupar, en el lado izquierdo están los que tuvieron mayor porcentaje. Estos básicamente no se mueven mucho del año anterior. Temas bastante coyunturales que hemos tenido en los últimos años, como son incertidumbre política, los aumentos de costos relacionados sobre todo a costos de construcción, la incertidumbre económica, que hablar de los temas de financiamiento, que ha sido una de las barreras que ha tenido la industria para seguir desarrollando, y otro de los grandes temas que tenemos y que no es ajeno a esta industria en particular, que es la seguridad. Posteriormente, en la siguiente lámina quisimos mostrar cuáles son los temas o dimensiones que tuvieron mayor variación. Si se fijan, el tema de la descentralización de los centros de distribución a regiones es un tema hoy día relevante, o sea, se vuelve más escaso el suelo en Santiago y obviamente otras zonas del país también pasan a ser atractivas. Por otro lado, una que disminuyó de manera significativa fue la escasez de materiales. Aquí vemos o intuimos que hay una mejora en la cadena logística de materiales a nivel global. Lo que más quisiera destacar acá es que factores que son o que consideramos coyunturales, hoy día se vuelven estructurales, como son los que mencioné en la lámina anterior. Posteriormente preguntamos cuáles son los principales factores a la hora del desarrollo de un nuevo proyecto. Estos son los más votados. Bueno, el tema de la ubicación es esencial. Acá, con el color amarillo, quisimos destacar cuáles están concatenados. Básicamente, ubicación y cercanía a ejes de transporte son súper relevantes. Esos se mantienen iguales que el año anterior. Vemos que la superficie es un elemento que sube bastante, 2 puestos. Obviamente hay una superficie mínima para poder desarrollar un centro de este tipo y conseguir paños de esas características nuevamente se vuelve difícil. Los otros factores en el color celeste, azul que ven ahí, turquesa, son relacionados básicamente a los temas de costo relevantes. O sea, hemos visto cómo se han disparado los temas de costo de construcción, hoy día un tema muy en boga en la industria, en la prensa. Por supuesto que han estado infinitamente mucho más altos que la inflación. En esta lámina tenemos estos dos gráficos de torta. Al lado izquierdo tenemos la estrategia de los desarrolladores. Acá no hay mucha sorpresa, o sea, cercanos al 70% básicamente son desarrollos propios. Es lo típico que uno esperaría, o sea que los desarrolladores a través de sus bancos de terreno o compras de paños, normalmente aledaños a donde ya están instalados, desarrollen nuevos centros. Posteriormente tenemos la adquisición y reconversión de inmuebles. Esta es una tendencia bien interesante porque paños o inmuebles que eran a lo mejor centros industriales, hoy día por temas de uso se vuelve más interesante reconvertirlo en centros de bodegaje y bueno, en otras subindustrias inmobiliarias tenemos fenómenos similares. Perdón. En tercer lugar, tenemos la adquisición de compañía o inmueble operativo. Esto también es una tendencia, o sea, cuando se vuelve difícil desarrollar un proyecto y tienes muchas barreras de entrada,
sin duda que la adquisición de un paño, o de un inmueble, mejor dicho, operativo, o de un paño que tenga un permiso de edificación, se vuelve infinitamente más atractivo. Y si ya tiene instalado cierto cliente, que tengo ya flujo y contrato amarrado, aún mejor. Ahora, de nuevo, en el 70% de los desarrollos propios vemos bastantes dificultades. El tema de los permisos no es menor, como lo veremos, probablemente lo conversemos más adelante con nuestros panelistas. Por otro lado, en el segundo gráfico tenemos cuáles son los tipos de centros que más se desarrollarán, y ahí lejos los centros de bodegaje son básicamente el 50%, y luego aparece, bueno, otra parte de la cadena logística también, con las mini bodegas, etc. En esta lámina quisimos mostrar cuáles son las comunas de la región metropolitana que se espera tendrán mayor demanda para desarrollo en los próximos años. Si ven, hay un número de fondo donde están rankeadas. Pudahuel se mantiene por segundo año consecutivo de nuestro estudio como la número 1. Quilicura sube 2 puntos y después, bueno, San Bernardo y Lampa en tercero retroceden 1. Acá no vemos mayores variaciones. Perdonen. Sí, por el lado de Renca, que se incorpora el año pasado, no estaba incluida en las respuestas de nuestro entrevistado. Después, hacia abajo, vemos el escenario en regiones. También aquí no hay grandes sorpresas. Tenemos las principales áreas metropolitanas del país: Gran Concepción, Gran Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Alerce, ¿cierto? Antofagasta. La única que llama la atención a lo mejor es Temuco, pero sin duda que es un clúster importante en la hoy día denominada macrozona sur o el sur del país, los temas forestales. San Antonio también como básicamente hoy día el principal puerto del país. Bueno, llegamos a un gráfico que se los voy a explicar para que lo puedan entender. A ver. Aquí estamos hablando de la superficie de almacenaje futura. Quisimos aquí dedicar esta lámina básicamente a los formatos. Entonces, a mano derecha van a tener el tipo de formato, o sea, entre 1 y 10.000 metros, de 10.000 a 50.000, 50.000 y más. Como podemos ver al lado derecho en rojo, un 44% lo concentra en formatos de hasta 10.000 metros. De esos, en el exterior del gráfico, lo que vemos es que se dividen en un 77% ubicado en la periferia y en un 23% ubicado en zonas céntricas. Esa proporción se mantiene y más bien se expande inclusive en los formatos mayores, que es de toda lógica. Entonces, a mayor superficie, mayor cantidad de metros que se ubican en la periferia, obviamente por suelos más baratos, etc. Finalmente, esta es si no me equivoco, es la penúltima lámina. Quisimos destinar esto, un tema un poquito más técnico, a preguntarle al mercado cuáles son parte de las especificaciones técnicas a la hora de elegir un centro de bodegaje. También elementos que no son mucha novedad, como lo mencionaba Sebastián cuando describía las clases 1 y 2, la altura de hombro para posiciones de rack sin duda es súper relevante, se mantiene como la primera. Luego, bueno, la vigilancia sube y eso lo podemos linkear al tema de seguridad que planteamos hoy día. Sin duda, la industria no es ajena al escenario nacional. Posteriormente, otros temas, que ahí está la variación, como verán, en rojo y en verde respecto al año anterior. Como última lámina del estudio, quería concentrarme acá un poco en las conclusiones. Lo que vemos desde el punto de vista cuantitativo es que el mercado sigue muy sano, tiene indicadores muy atractivos para el desarrollador, sobre todo vacancias cercanas al 0%, todavía tarifas que se siguen elevando o incluso manteniendo, y con este ingreso de sobre 1 millón de metros cuadrados para los próximos 3 años. La gran pregunta es si esa superficie que va a salir al mercado va a ser suficiente para cubrir la demanda. Es una pregunta que le vamos a tener ahí a nuestros panelistas.
Y el otro gran tema es que vemos que factores que decíamos que eran coyunturales, como la incertidumbre política, económica y temas de financiamiento, vemos que se mantienen persistentes en el tiempo y que ahora se vuelven estructurales. Les doy muchas gracias. Super. Ahora le doy el pase a Danilo. Muchas gracias Sebastián Casals de la LUF y Matías Pontillo de EY por la completa presentación del segundo informe de desafíos y oportunidades del sector inmobiliario, de logística y bodegaje. A continuación dejo a Alejandra Alaluf, gerente general de Alaluf, quien moderará nuestro panel de conversación. Y ahora presentaremos un video para presentar a nuestros invitados. Muchas gracias Danilo, muchas gracias Sebastián y Matías por la impecable presentación. Tenemos el honor hoy de contar con relevantes actores de la industria y ya presentados, me gustaría partir comenzando preguntándole a ambos, ante un escenario de la industria post plebiscito de salida, a su juicio, ¿cuáles son los principales desafíos de la industria en el contexto actual? Felipe, parto contigo. Muchas gracias, Ale. Saludos a todos en sus casas. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo contestaría esa pregunta retrotrayéndome quizás a un principio bien básico, que es que la economía es una cuestión de expectativa. Y una expectativa, al final, es el trade-off permanente entre certidumbre e incertidumbre. El escenario sin duda cambió a partir de lo que vimos en el mes de septiembre. Se despejaron muchas incertidumbres, pero paradójicamente creo yo que la alternativa que no salió electa, de alguna manera, desde la toma de decisiones era binaria.
había más certeza. Muchos declaraban que no iban a continuar con ciertos proyectos en función de la realidad que se estaba instalando ante esa alternativa. Triunfó categóricamente la alternativa B y se abre este escenario de nuevas incertidumbres, endógenas, como ya vimos, exógenas también como existen. Y lo que yo saco como lección de todo esto es quizá la importancia de aprender a tomar decisiones con menos información. Yo creo que eso es súper relevante y es por eso también que se agradecen estas instancias en donde se pone a disposición información sumamente relevante y valiosa para poder tener cierto grado más de certeza. Pero al final, yo creo que acá lo que está en juego es un concepto quizás de aversión al riesgo y qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir en este escenario que llegó para quedarse, como bien decían acá. Es un escenario bien incierto y pone de alguna manera en juego nuestras habilidades en la línea de la toma de decisiones. Yo siempre digo que a nosotros nos educaron para un mundo que ya no es, nosotros que tenemos un poco más de edad. Probablemente las nuevas generaciones tienen incorporado este aprendizaje de gestión de incertidumbre y nosotros tenemos que aprenderlo justamente los tomadores de decisiones. Entonces el mundo cambió, va a seguir cambiando, hay que entender que es un tema estructural y tenemos que adaptarnos justamente como operadores logísticos, en nuestro caso, de Loginsa, a esta nueva realidad. O sea, hay que estar atentos, la incertidumbre sigue, continuará y tenemos que estar despiertos. Totalmente. Carlos, tu opinión de esta misma pregunta. Yo voy a responder la pregunta desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la operación logística, de la industria logística propiamente tal. Yo creo que esta fue una industria que ha sido desafiada en el último tiempo. Si uno va un poquito más atrás se da cuenta de que nadie sabía dónde estaba la bodega, cuál era la bodega de la empresa y hoy día la verdad que el bodeguero, el encargado de la bodega hoy día está sentado ¿no es cierto?, al lado del gerente general, hoy día tiene una labor y un rol mucho más preponderante. Sin embargo, sigue teniendo ciertas ineficiencias y ciertas cosas que tenemos que ir mejorando. Y ahí la incorporación de la tecnología y todo lo que tenga que ver con el capital humano me parece que son fundamentales para que esta industria alcance un cierto nivel que es lo que se espera de ella hoy día, sobre todo cuando hoy día parte importante de las ventas de las empresas se están produciendo o el crecimiento de ellas se va a producir por el lado online. Y desde el punto de vista del desarrollo de nuevos complejos industriales, ¿no es cierto?, que puedan proveer de espacios para el desarrollo de la logística, hoy día estamos pasando por una coyuntura particular, ¿no es cierto?, que se hacía mención recién, y eso hace de que hoy día sea mucho más difícil poder desarrollar también nuevos centros logísticos. Hoy día en el mercado inmobiliario y principalmente fruto de las restricciones de los bancos está siendo cada vez más difícil poder desarrollar proyectos inmobiliarios. Vimos muchos anteproyectos en carpeta, pero esos anteproyectos necesitan de financiamiento y hoy día el tema del financiamiento es un tema fundamental, sin mencionar las dificultades propias de la gestión inmobiliaria que son encontrar paños industriales, ¿no es cierto?, que la municipalidad otorgue los permisos y que podamos avanzar en eso, pero me parece que hoy día para poder ir acompañando a esta industria, la banca por medio del financiamiento tiene que jugar un rol fundamental que hoy día no lo está jugando. Hoy día muchas de estas bodegas son especulativas en el sentido de que yo construyo para arrendarle a un tercero que va a aparecer en el camino y hoy día los bancos están con ciertas restricciones que hacen muy difícil que podamos llegar a acompañar a la industria logística por medio de activos inmobiliarios a la velocidad que se requiere. Gracias, Carlos. Sigo contigo, Carlos. En tu opinión, ¿consideras que ese 1.000.000 de metros cuadrados que se construirán en un periodo de los próximos 2 años, 3 años, al 2024, será suficiente para cubrir la demanda? ¿Y eso afectará los valores futuros? Cuando uno ve un mercado de 5 millones de metros cuadrados que va a entrar 1 millón de metros cuadrados, como que tiende a asustarse, como que el 20% va a crecer en un periodo de tiempo tan corto. Sin embargo, yo soy optimista con la industria. ¿Y por qué? Para dar un par de cifras. Si uno va antes del 2019, se colocaban del orden de 300.000 metros cuadrados de bodega al año, por lo tanto, en 3 años, 1 millón, pareciera que una cifra levemente elevada, pero no tanto. Durante la pandemia, la verdad que perdimos 1 año de construcción, no se pudieron construir bodegas, por lo tanto, si uno pesca del 2019 a final del 2019 al principio del 2021, uno se da cuenta que no se construyó los 600.000 metros cuadrados, sino que se construyó en 300.000 metros cuadrados. Este año estamos consumiendo el orden de 450.000 metros cuadrados, por lo tanto, hace sentido, o de alguna manera, el 1.000.000 de metros cuadrados no es tan, no asusta tanto como podría ser desde un principio. Y aparte ese 1.000.000 de metros cuadrados incorpora anteproyectos y como dije anteriormente, esos anteproyectos uno los presenta por la totalidad del complejo industrial, pero uno va construyendo por etapas, por lo tanto no deberíamos tener una sobreoferta, creo yo,
fruto de las restricciones propias también de que muchas de estas obras se retrasan. Donde sí veo que hay una ralentización es por el lado de la demanda. Este es el primer año que las ventas online caen, ¿no es cierto? 8% no es mucho, pero igual estamos hablando de 11.000 millones de dólares. Las ventas presenciales, ni qué decir, están cayendo, ¿no es cierto?, más de 2 dígitos. Por lo tanto, yo creo que por el lado de la demanda sí debería existir una menor demanda de estos centros de bodegaje. Muchos de ellos están acompañados, ¿no es cierto?, por el PIB o por la demanda, o sea, por el consumo. Por lo tanto, sí veo una menor demanda que debería llegar a vacancias relativamente razonables. Esta es una industria que tenía vacancias de alrededor del 5%, y eso debería tender a tirar un poco para abajo las tarifas. No creo que a niveles anteriores de 0,12, porque aparte de esto, las contribuciones, los seguros, las patentes, todo ha subido, por lo tanto, y el costo de reposición también de las mismas bodegas. Por lo tanto, yo creo que deberíamos tender a tener unos precios un poco más bajos de lo que tenemos hoy día, pero muy por sobre lo que estaba en el pasado. Gracias, Carlos. Sigo contigo, Carlos. ¿Cómo crees tú que será el crecimiento en los próximos 3 años de la compañía? ¿Más en una tendencia a desarrollos propios, a adquisiciones o a reconversiones? Bueno, al igual que el gráfico de aquí, es un mix de un poco de todo. La verdad que nosotros estamos viendo bien el desarrollo de proyectos propios. Tenemos 2 anteproyectos presentados y aprobados por la Municipalidad de San Bernardo y la Municipalidad de Lampa. Y esperamos tener noticias pronto de futuras adquisiciones. Y donde sí hemos incursionado, pero de manera mucho más incipiente, es en lo que se llama el value add, o la reconversión de activos inmobiliarios. Básicamente porque las tarifas y los costos de reconversión de esos activos es bastante más alto que construirlos desde cero. O sea, pescar un activo que haya tenido vocación industrial, elevarlo en altura y hacerlo de alguna manera atractivo para que arrendatarios puedan ir a ello y puedan desarrollar su operación logística de la mejor manera posible, es bastante más difícil de encontrar. Hay activos efectivamente en el mercado, pero no hay activos que a nosotros no nos hayan gustado o que no hayan dado los números para poder hacerle las mejoras que corresponden. Entonces, básicamente va por desarrollo de proyectos propios, pero también por la adquisición de algo que hubiera en el mercado. Nosotros somos inversionistas de largo plazo en esta industria, nos gusta la industria, creemos en la industria, creemos que todo lo que va a venir aquí debería ser a más, ¿no es cierto? El e-commerce llegó para quedarse y esa es una de las grandes tendencias que va a incorporar esto, pero también hoy día las empresas se están sobrestoqueando mayor de productos, la cadena de suministro sigue estando muy bajo estrés, por lo tanto creemos en la industria a largo plazo y vamos a seguir invirtiendo en ella. Interesante saber de los planes y para poder estar y apoyarlos en sus requerimientos comerciales. Felipe, voy contigo. Desde la mirada del operador logístico, ¿cuáles son los atributos más relevantes a la hora de instalar y operar un nuevo centro logístico? Mira, yo creo que hay dos miradas. Uno son desde el punto de vista de la infraestructura, una cuestión más física, digamos, las cualidades de los centros de distribución, en términos de altura, materialidades, andenes, en fin, toda la arquitectura y la parte más bien constructiva, que está asociada al centro de distribución, en que nosotros apuntamos hoy en día evidentemente al más altos estándares y a ciertos niveles de flexibilidad. Y cuando hablo de flexibilidad, en las tecnologías que uno puede implementar en esos centros de distribución. Y porque hablo de la parte técnica, influye desde los espesores de los pavimentos, las alturas, el distanciamiento entre los pilares. Entonces, hay una serie de características que en general los operadores logísticos van a empezar o están buscando en función de infraestructura, pero con esta flexibilidad para instalar sobre todo temas de automatización o incluso robotización. Segundo, y dentro de la misma línea, yo creo muy relevante, y se está instalando también el tema, y en realidad ya está instalado y así debería ser, el tema de la sustentabilidad. Las energías renovables, el tema de controles de temperatura, en fin, todo lo que pueda asociarse de alguna manera a un centro de distribución sustentable. Los clientes lo están demandando, bueno, los tiempos lo están demandando, pero sobre todo las multinacionales que se están instalando o se han instalado hace algún tiempo ya en Chile también están evolucionando hacia allá. Entonces eso también es un factor muy relevante a considerar. También el tema de la localización es fundamental, la conectividad. Hoy en día, y a través del impulso del e-commerce, el acercarse lo más posible al cliente final es fundamental. Existen distintas formas de hacerlo, pero un centro de distribución que tenga una buena posibilidad de transporte o acceder al transporte capilar es central, pero también a puertos y a los principales centros de
de abastecimiento de carga. Nosotros en particular como Loginsa tenemos clientes industriales, clientes de retail, de farma, de frío y congelado, en distintas modalidades. Entonces, son distintos los formatos que nosotros manejamos y desde donde nosotros recibimos carga. Entonces, la centralidad o la localización es fundamental. Y tercero, ya se ha comentado mucho, el tema del valor, es central. Es un driver fundamental para nosotros como operadores logísticos que no somos dueños de centros de distribución, sino que tenemos contratos de arriendos a largo plazo, ojalá. La variable costo es fundamental porque es lo que sobre lo cual nosotros construimos nuestras tarifas y finalmente nuestros servicios. Así que yo diría que esas son las principales atributos. ¿La variable seguridad? Sin duda. Bueno, la variable seguridad y a través de dos lógicas. A nosotros nos interesa y nos gusta mucho el modelo de condominio de bodegaje en general, porque existen distintos anillos de seguridad y posibilidad de compartir la función de seguridad del centro, a diferencia de una bodega que pueda estar aislada en un paño que va directamente, digamos, a la calle, donde las condiciones son distintas. Pero la seguridad pasó a ser un tema sumamente relevante desde el punto de vista de la infraestructura física, pero también, obviamente, desde el punto de vista de la operación al interior y la seguridad en función del personal, donde también se pueden hacer innovaciones, creemos nosotros, pero sin duda. Gracias, Felipe. Otra pregunta, Felipe. Probablemente una pregunta que todos queremos conocer. ¿Está contemplado en su plan de crecimiento el desarrollo de centros logísticos propios? Es muy buena pregunta y una pregunta, como bien dice, recurrente. Si los operadores logísticos, ¿por qué no desarrollan sus propios proyectos? Yo creo en la especialización y creo que cada uno es eficiente en lo que sabe hacer. Nuestro core y nuestro negocio son las operaciones logísticas, son los manejos de los sistemas, manejo de los inventarios, procesos, en fin, todo lo que está asociado a una buena operación logística. El desarrollo inmobiliario, el mundo inmobiliario, si bien personalmente me gusta mucho, yo soy de formación arquitecto, no es el foco de un operador logístico, creo yo. Sí, y esperamos y miramos con muy buenos ojos que otros partners desarrollen muy buenos centros de distribución y muy buenas bodegas, y en ese sentido creemos que nosotros como usuarios podemos aportar mucho. Justamente a raíz de lo que estamos conversando, de qué estamos demandando como clientes de los desarrolladores inmobiliarios de centros de distribución, que puede generarse ahí una información cruzada muy potente, pero de buenas a primeras yo te diría que no es nuestro foco. Mira, pensábamos que sí. Otra pregunta, Felipe. Sí, claro. Qué bueno que no quieren ser operadores logísticos. ¿Cómo crees que evolucionará a futuro la industria logística? Mira, a raíz de la pandemia yo creo que la logística reapareció o apareció. Antes de la pandemia la logística era parte del negocio o de los negocios, pero estaba considerado como una función más, casi como un mal necesario. Yo creo que a raíz de la pandemia la logística llegó a la puerta de las casas de todas las personas. Cuando uno habla de e-commerce, habla de última milla, de despacho de paquetería, algo que vimos intensivamente durante estos algo más de 2 años, eso es logística. Y se puso en evidencia de que existía todo este mundo y se visibilizó de alguna forma. Entonces, yo creo que está muy en boga, yo creo que está muy desafiada, también por ingreso de nuevos actores en el mercado, estoy hablando del mercado local, y el desafío va... Yo creo que en innovación, pero cuando uno habla de innovación no solamente uno lo asocia con automatización y robotización o innovación en sistemas. Yo creo que es la innovación también en los modelos de negocio y es cuestionarse de alguna manera cómo estamos, qué propuesta de valor queremos entregar a nuestros clientes, cómo nos vamos a relacionar con nuestros partners, o en este caso, por ejemplo, toda el área inmobiliaria de bodegaje, cómo va a ser nuestra estructura de costos, modelo de tarificación, en fin. Yo creo que poco se ha pensado quizás en cómo podemos innovar como operador logístico desde el punto de vista del modelo de negocio. Y eso tiene que ir de acuerdo con los tiempos, no solamente la parte de automatización que pareciera ser la más evidente. Pero como decía al comienzo, el mundo cambió. Creo que estos cambios llegaron para quedarse en mayor o menor medida y tenemos que saber adaptarnos y mirar todas las variables que están involucradas en el cambio que tenemos que generar para poder adaptarnos a este nuevo desafío. Por ahí también el máster que estás cursando de innovación, ¿sientes que te ha aportado? No, sin duda. Yo creo que
para poder innovar dentro de una organización, es mi percepción, tú tienes que saber de qué estás hablando y tienes de alguna manera liderar ese cambio desde arriba. Uno puede pedir innovar y puede empujar procesos de innovación, pero si no están, como digo, liderados desde arriba y transversalmente manejados, es poco lo que puede perdurar en el tiempo. Y estos son cambios que tienen que ser perdurables y constantes a lo largo del tiempo, sobre todo la innovación. Gracias, Felipe. Quisiéramos saber si hay preguntas del público. Denos un segundo. Mientras, si ustedes tienen algo más que quisieran aportar fuera de las preguntas, mientras damos al público presente tiempo para hacer sus consultas. Tampoco estamos con mucho tiempo, pero no sé si quiere, Carlos, algún comentario adicional de la industria, de los desafíos, de lo que se ve, de las oportunidades. O sea, yo creo que está todo bien dicho y compartimos la opinión con Felipe. Esta es una industria que está teniendo una visibilidad que antes no tenía, que está muy desafiada, que tiene desafíos por delante muy importantes, desde la innovación, ¿no es cierto?, desde el cambio de modelo de negocio y también desde la complejidad. O sea, llevar desde un paquete que viene fuera de Chile, que llegue a tu casa, no es algo tan sencillo de hacer. Y en ese sentido nosotros como Central Bodega estamos muy contentos de poder apoyar a empresas como Loginsa, ¿no es cierto?, en el desarrollo de eso y que finalmente termine entregando un buen servicio a los clientes. Y nosotros somos un eslabón más de la cadena y en ese eslabón nos queremos especializar, nos queremos profundizar y queremos ojalá tratar de ayudar de la mejor manera a todo el proceso logístico para que el cliente final vea un impacto positivo en ello. Es clave su complemento acá. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Me gustaría comentar, bueno, en términos generales, que en términos cuantitativos nos encontramos frente a un mercado muy sano, continúa sano y con proyecciones de crecimiento interesantes, con vacancias cercanas a cero y cánones al alza permanente, con alguna visión de nuestros invitados en términos de cómo se proyecta eso. Según nuestros datos a la fecha, se estima un crecimiento cercano al 19,2% del stock de los próximos 2 años. La gran pregunta es, como hemos preguntado anteriormente, es, ¿será suficiente para cubrir la demanda? Y un poco agradecer a todos, a los que nos han visto a través del canal EMOL y de Iguay. Agradecerles a todos y estamos muy contentos de haber compartido una grata mañana junto a nuestros invitados con una muy buena presentación de Sebastián, Matías y Fernando desde España. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo evento. Desde ya los dejamos invitados, ya tendrán noticias nuestras. Muchas gracias y cualquier pregunta que no alcanzamos a responder, estaremos con usted directamente para poder responderla. Muchas gracias.